que no caigan en la bajada ni en la subida del camino, que no encuentren obstáculos ni delante ni detrás de ellos, ni cosa que los golpee. Concédeles buenos caminos, hermosos caminos planos. Extracto del Popol Vuh. El Popol Vuh era un texto sagrado de los mayas que narra la creación del Nuevo Mundo, de las primeras dinastías humanas, de los cuentos de los héroes gemelos. Su nombre significa el libro del pueblo. Te invito a conocerlo. Pero ahorita vayamos al mundo maya de la sala de antropología. Descubramos. Descubramos, los mayas empezaron su desarrollo cultural hace por lo menos 2000 años de ahorita y habitaron la zona sur del país y más abajo. Había chontales, chones, chorlis, yucatecos, tzetzales, tzotziles, lacandones y más. Son de las culturas mesoamericanas más brillantes que hubieron. Destacaron, por ejemplo, en la ciencia y en el arte. Y construyeron centros cívicos ceremoniales en diferentes ciudades que tenían pirámides, tenían templos, tenían plazas, estelas y altares. Políticamente, además, eran estados independientes, cada uno. Como te decía, eran estados independientes y poderosos todos. Y tenían guerreros, pero también crearon la escritura jeroglífica y la numeración vigesimal y el cero, siglos antes de que los europeos lo llevaran de los países árabes a europeos. Nuestro calendario maya también era casi perfecto. Conocían, por ejemplo, la duración del ciclo solar, de las lunaciones, de Venus. Por ejemplo, podían predecir, pero muy bien, cuándo iba a haber eclipses. Vamos a hablar del origen del mundo maya. Te cuento que según el Chilam Balam de Chumayel, había primero otro mundo. Ese mundo se destruyó, era antes de que tuvieran o había humanos, no, todavía no existían, pero resulta que se habían violado las insignias de Oxalún Ticú. Y entonces las deidades y los dioses se enojaron y mandaron un diluvio enorme. Cuando el diluvio terminó, plantaron 4 árboles, uno en cada esquina del cuadrángulo, porque se pensaba que era un cuadrángulo que flotaba en agua. Y entonces, en cada esquina del cuadrángulo se sembraron unos árboles. Y ahí se posaron unos animales y se posaron unos pájaros llamados yum yum. El amarillo estuvo en el sur, el blanco estuvo en el norte, el negro en el oeste y el rojo en el este. Al centro de todos había un árbol verde que hacía o daba, que recordaba, bueno, por un lado recordaba la destrucción, pero también era el eje maya, es decir, unía la tierra con el inframundo y con los dioses. Luego, cuando ya se formaron las plantas y los animales, entonces era tiempo de que existiera el primer padre y la primera madre. No lograban saber cómo se formarían, pero finalmente lo sabemos porque se formaron del maíz. Mira, por ejemplo, ahora las imágenes de este dintel de Yaxchilán, Chiapas, y la cabeza de Comalco, de Tabasco, que se piensa, por ejemplo, que son retratos de personas de aquella época muy importantes. Y mira, por ejemplo, esta estela 50 de Izapa. Aquí podemos ver personajes fantásticos, ¿no? Uno es un personaje que está como muy encorvado y esquelético, ¿no? En la cabeza tiene una máscara de jaguar. Y hay otro personaje del lado izquierdo que pareciera que flotara. La subsistencia maya, ¿de qué vivían? Bueno, pues los mayas eran cazadores y recolectores.
Pero cuando poco a poco se fueron asentando, entonces empezaron a hacer cultivos que primero eran muy sencillos, cultivos agrícolas. Quemaron una zona para poder plantar la milpa y así crecer. Pero no se podía hacer en todos los meses del año. Tenía que esperarse, ver cuándo era la mejor época. Y por eso se estudiaban tanto los astros, las estaciones y los calendarios para saber en qué momento debía de sembrarse, cuáles eran las mejores épocas. A los que estudiaban estos astros y el universo, se empezaron a ver cómo que tenían posibilidad y contacto con los dioses. Ahora bien, hablemos de la tecnología maya. La tecnología maya era muy sencilla, no usaban tantos instrumentos ni tantas cosas, pero usaban la piedra y la piedra tenían una gran maestría de cómo hacían cosas con la piedra. Después incorporaron hueso y concha para los objetos ceremoniales. Ahora bien, ¿cuáles eran los animales del mundo maya? Bueno, pues eran, por ejemplo, el armadillo, las iguanas, las tortugas, los venados. Todos estos animales también eran fuente de sustento y las plumas de quetzal. Ellas, además de para la ropa, las usaban como agujas, ¿ok? Por otro lado, se pensaba que el búho, como volaba por la noche, era un contacto con el inframundo. Y las tortugas y las ranas, como se trasladaban ya sea por agua o por tierra, entonces tenían poderes muy, muy especiales. El caparazón de las tortugas, además, se usaba como instrumento musical. Este instrumento musical recordaba el sonido del trueno y de la lluvia. Las aves acuáticas también tenían poderes duales. ¿Por qué? Porque podían estar en la tierra o volando, ¿no? Y simbolizaban la fertilidad, lo que crecía. El jaguar, por ejemplo, era de los gobernantes. Las manchas del pelaje tenían el contacto con el inframundo para saber qué pasaba. Y los rasgos felinos era la fuerza y la astucia. Los estados mayas, en el clásico temprano, por ejemplo, se consolidaron muchas estructuras de poder porque eran diferentes poblaciones y cada una con su poder. También se consolidó la escritura jeroglífica, que nos cuenta a través de glifos los nombres y las historias de cada población. Y se adoptaron los títulos de Cujul Ahab, que era el rango más alto en Tikal, por ejemplo, que se convirtió en una gran potencia. En el año 378 llegó un grupo de teotihuacanos que estaban al mando de Silyacac y con ellos se inició una nueva dinastía con características de los mayas y de los teotihuacanos. Esto se observa sobre todo en las piezas de cerámica. En el siglo VI después de Cristo se combatió a Tikal y empezó a surgir Calakmul, que fue muy poderosa. Ahora bien, los mayas y Teotihuacán. Alrededor del siglo XV había muchas relaciones entre Teotihuacán y los mayas, pero fíjate, no era una relación de poder del poderoso con el suprimido, sino era de reciprocidad. Entonces, la importancia de la relación dejó diferentes aspectos, por ejemplo, en los mayas, en la vida material, ¿no? En la arquitectura incorporaron los basamentos y el talud y el tablero que se pueden ver en Tikal y en el Petén y en otras ciudades también. La obsidiana verde permeó a toda la parte sur de los rincones mayas. Pero también infinidad de cosas mayas fueron parte de Teotihuacán. Las plumas de quetzal, los granos de cacao, el jade, las pieles del jaguar, pero que era muy demandado por la élite teotihuacana. La política y la historia, a diferencia, por ejemplo, de la cultura hegemónica y poderosa y de control que tenían los mexicas, en el caso de los teotihuacanos y los mayas, no. Cada uno tenía su dinastía dominante.
Y en las guerras, bueno, pues a veces uno ganaba, perdía, pero no quería decir que porque perdías te tenías que volver parte del otro. Todo esto lo sabemos por los glifos que nos cuentan qué pasaba, qué sucedía y cómo. La historia entonces de los mayas es una compleja red de relaciones personales y familiares que se iban estableciendo entre las diferentes dinastías, dado que eran muchas dinastías. Se conocen, por ejemplo, al menos 50 ciudades que son independientes unas de las otras y que hicieron vínculos y alianzas políticas, pero, bueno, comerciales, pero también sus guerras. Mira algunas de las construcciones que hicieron en la zona maya y que están replicadas aquí en el Museo de Antropología. Te cuento de la genealogía de Pacal. Por la escritura de los glifos conocemos, por ejemplo, los nombres de los gobernantes y las guerras que se dieron entre sí. Y en general, los puestos o los jefes de las dinastías se pasaban de padres a hijos. Pero hay historia de dos mujeres que reinaron durante unos años, cuando sus hijos murieron prematuramente. Una de ellas es Na-Sak-Kuk, que era la señora Quetzal, que era la madre de Pacal, Pacal el Grande. Ella gobernó durante 3 años porque murió Pacal y en lo que crecía su otro hijo. Este es el funeral o el sarcófago de Pacal. Fíjate cómo él está cubierto de unos minerales rojos. Y está todo adornado con objetos de jade. La mascarilla, por ejemplo, que tenía, se hizo con 200 piezas de jade y tenía una diadema en la frente y unas orejeras. La tumba de Pacal estaba en lo más profundo de la pirámide, por lo que, por el tamaño, se piensa que primero estuvo la tumba, el sarcófago y todo, y luego la pirámide se construyó arriba de la tumba. También nos muestra a un adulto cayendo en las fauces de la serpiente de hueso blanco. Y es una de las entradas al inframundo. Acuérdense que en el inframundo hay otros mundos también. ¿Por qué? Porque había una vida paralela del inframundo y una vida de la tierra. Y también sale un árbol indicando, por ejemplo, la fertilidad y el crecimiento. Esta espectacular tumba cierro la visita al Museo de Antropología. Espero que les hayan gustado las cápsulas. Voy a hacer de otros museos, ¿ok? Ya les iré compartiendo. Pero espero que esta les guste como las anteriores. Dale like, dale click a la campanita, comparte, suscríbete al canal y hasta la próxima.